3:9. En el nombre de Jesús, pedimos esa guía del Espíritu Santo de Dios para que esta palabra penetre, llegue a los corazones, que quede sellada esta palabra en el nombre de Jesús. 3:9 de el profeta Joel está como a la mitad de la Biblia, hermanos, para que no lo busquen al principio o al final. 3:9 de el profeta Joel: despertando a los valientes. ¿Cuántos valientes hay aquí? Hermanos, cuando Pablo le escribe a la iglesia de Corinto, hasta las mujeres le dice: portaos varonilmente. Amén, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Portaos varonilmente, que no le tengas miedo a nada ni a nadie, porque el poderoso gigante va contigo donde quiera que vayas. Quitar toda timidez, todo temor, todo miedo en el nombre de Jesús. ¿Ya tiene el versículo, mis amados hermanos? Amén. Vamos a leer los versículos 3, 9 y 10. Y nos ponemos de pie en reverencia a la bendita Escritura, hermanos. A ver qué es lo que Dios tiene para nosotros este día, este 15 de junio de 2025. Gloria a Dios. Dice así la bendita palabra, en el nombre del Padre, del Hijo y del poderoso Espíritu Santo. Proclamad esto entre las naciones. Proclamad guerra. Despertad a los valientes. Acérquense. Vengan todos los hombres de guerra. Forjad espadas de vuestros asadones, lanzas de vuestras hoces. Diga el débil: fuerte soy. Diga el débil: fuerte soy. Diga el débil: fuerte soy. Padre, te damos gracias, Señor, por la oportunidad y el privilegio que nos das, Padre Santo, de abrir tu santa palabra, Señor, que nos heredaste, Padre bueno, para vivir en esta tierra, Señor, a plenitud. Señor bien amado, pedimos esa dirección del poderoso Espíritu Santo, para que en tu nombre, Señor, en el nombre de Jesucristo, esta palabra llegue a los corazones, Señor, que quede plasmada, sellada en los corazones, Señor amado. En el nombre de Jesús te damos gracias, y el pueblo que ama al Señor dice: amén. Amén. Puede tomar su lugar, mis amados hermanos. Gloria a Dios. Despertando a los valientes, despertando el ser interior, el hombre espiritual. Lo que dice la palabra del Señor, hermanos, que nuestro hombre interior es el que quiere el Señor que despertemos, para que en el nombre de Jesús seamos más que vencedores, seamos más que ganadores, más que triunfadores, victoriosos, en el nombre del Señor Jesucristo. Y cuando estaba haciendo, mis amados hermanos, esta prédica, luego el Espíritu Santo me llevó a los valientes de David, porque dice: despertar a los valientes. ¿Por qué es que se convirtieron en valientes los discípulos del rey David? La Escritura dice allá en 1 de Samuel capítulo 22, hermanos, en el versículo 2, que allí el rey David se fue a refugiar a la cueva de Adulam, y que en esa cueva de Adulam lo siguieron 400 hombres. Pero en esa cueva, dice, estos hombres eran afligidos, eran endeudados y eran amargados de espíritu, con espíritu de amargura. Imagínense tener una congregación de 400, puro afligido, puro endeudado, puro amargado. Se necesita la unción poderosa del Espíritu Santo para que esta gente sea cambiada. Así llegaron con el rey David. Por eso aquí la palabra que habla el profeta Joel dice: diga al débil, fuerte soy. Porque Dios puede hacer de ti un valiente. No como te ves tú, no como te ven los demás, es como te ve Dios. Dios te ve como un valiente. La palabra de Dios dice que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte delante de su presencia. Dígale al que está a su lado: sí puedes. Dígale: sí puedes. Ser uno de esos valientes en el nombre de Jesús de Nazaret.
Jerusalén. Gloria a Dios. Cuando ya transcurrió tiempo, la Biblia describe a los 30 y luego 37 valientes de David. El primero lo vamos a ver en la palabra de Dios, mis amados hermanos, en segunda carta del profeta Samuel, capítulo 23. Aquí describe las características de estos hombres que fueron forjados, porque ahí estaba el hombre de Dios, el ungido de Dios, el dulce cantor de Israel, que a través de la unción que había depositado Dios en él pudo transformar toda esta gente en valientes. 23:8 dice así, segundo libro de Samuel, capítulo 23, en el versículo 8. Estos son los nombres de los valientes que tuvo David: José, Basebet, el tacmonita, principal de los capitanes. Este era Adino el esnita, que mató 800 hombres en una ocasión. Ahí me detengo con este hombre. El nombre que describe, mis amados hermanos, es José Basebet, pero como que es muy complicado. Pero más abajo dice llamado Adino. Mejor vamos a llamarle Adino. Adino quiere decir adorno. Este Adino dice que era el principal de los más valientes, de los 3 más valientes, porque entre los 37 valientes había más valientes todavía. Y este fue uno de los principales, Adino. Dice la escritura, aquí dice, mis amados hermanos, que él mató a 800 hombres. Imagínate, un solo hombre contra 800, pero como la unción de Dios estaba sobre él. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando vengan esos problemas, hermanos, cuando vengan que ya no puedes, acude al Señor. Tú puedes solo. Cuando dicen amén, porque Dios está contigo. El salmista, yo estoy seguro que David enseñó esto: aunque un ejército acampe alrededor de mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, mi corazón estará confiado. Y una cosa he demandado a mi Señor, esta buscaré, que esté yo en la casa de mi Rey todos los días de mi vida. Cuando dicen amén, esa es la clave, la presencia gloriosa de nuestro Dios eterno. Él, Adino, mató a 800 hombres. Y luego el siguiente, después de Eleazar, hijo de Dodo, a Joquita, uno de los 3 valientes que estaban con David, cuando desafiaron a los filisteos, que se habían reunido allí para la batalla y se habían alejado los hombres de Israel. Este se levantó e hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó y quedó pegada su mano a la espada. Aquel día Jehová dio una gran victoria y se volvió el pueblo en pos de él, tan solo para recoger el botín. Aquí hay otra enseñanza con Eleazar, otro de los valientes de David. Aquí usted mismo leyó en el versículo 9 que solamente quedó con David y que los demás huyeron, los demás se fueron. Pero cuando ya vieron la batalla ganada, entonces regresaron a recoger el botín. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir esto que en todas las iglesias siempre hay un pequeño grupo que está guerreando, que está intercediendo, que un pequeño grupo que cuando ya vienen las bendiciones, entonces ya todos las tomamos, pero alguien tiene que pagar el precio. Aquí vemos la palabra de Dios, hermanos. Eleazar, que la Biblia dice que su mano quedó pegada, su mano se cansó y quedó pegada su mano a la espada. Esto tiene un simbolismo. La Biblia dice que nosotros tenemos la espada del Espíritu, que esa espada nunca se despegue de ti, de tus manos, que esta espada, que es la palabra de Dios, la palabra de Dios siempre esté a todo lo que hagas, porque las manos simbolizan las obras que hacemos. Así que todo lo que hagas, la palabra del Señor siempre tiene que estar pegada a ti, porque toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñarnos, para redarguirnos,
para instruirnos, para corregirnos, a fin de que cada hombre, cada mujer sean preparados para toda buena obra. Y le dice Pablo a Timoteo: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, sino que usa bien la palabra de verdad. Cielo y tierra pasará, mas su palabra no pasará. Y en Juan 6:63 Jesucristo lo dijo con una unción poderosa más fuerte: porque las palabras que yo les he dado son espíritu y son vida, que no se aparten de ti, que estén pegadas a ti. Dele la gloria a Dios. La espada quedó pegada a la mano de este valiente de Eleazar. Después del versículo 11, ¿estamos, hermanos? Amén. Después de este fue Sama, hijo de Age Ararita. Los filisteos se habían reunido en Lejí, donde había un pequeño terreno lleno de lentejas, y el pueblo había huido delante de los filisteos. Él entonces se paró en medio de aquel terreno y lo defendió y mató a los filisteos, y Jehová dio una gran victoria. Aquí está otra enseñanza para nosotros, mis amados hermanos. Defiende lo tuyo, por muy pequeño que sea. Como acá el Sama, este valiente, pudo defender, dice, un terreno, un campo pequeño de lentejas. Pero él, ¿eso qué quiere decir? Que lo que tienes, padres, esposa, si tienes hijos, tienes esposa, tienes tu casa, tus posesiones, defiéndelo. No permitas que el enemigo entre a tu casa. No permitas que el enemigo entre a tu hogar, a hacer y deshacer. Defiende tu campo, defiende tu casa. El siervo Nehemías, cuando vio a todo el pueblo desanimado, dice: miré, me levanté y le dije a los nobles y a los oficiales: pelead por vuestros hermanos. ¿Desde cuándo no has peleado por tus hermanos? Pelead por vuestros hijos, pelead por vuestras hijas, pelead por vuestras esposas y pelead por vuestras casas. ¿Cuántos van a pelear por ellos, hermanos? Pelead por ellos, por muy pequeño que sea. Diga débil, fuerte soy. Diga débil, fuerte soy. Diga débil, fuerte soy. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Amén. El Señor, hermanos, quiere que defiendas lo que Él te ha dado, que no lo dejes a la deriva. Ahí se va, o que pues ya ni modo. No, mis amados, hay que defender lo que Dios nos ha dado. Tu familia, sobre todo, esa es la que nos toca a cada uno de nosotros defenderla de todo ataque del enemigo, de toda trampa, de toda maña del enemigo, hermanos. Él es un experto en engañar, el que es el padre de mentira. Pero en el nombre de Jesús, usted con el Espíritu Santo de Dios, porque aquí vemos que no fue por las fuerzas de Sama, sino que dice: Jehová le dio la victoria. También en el anterior vimos que en Eleazar, y Jehová dio una gran victoria. Recuerden que todos los reinos, todos los pueblos en el Antiguo Testamento, cuando ganaban una batalla, se la acreditaban a su Dios. Decían: Baal nos dio la victoria, otros dioses, Astarot nos dio la victoria. Pero aquí, en este caso y en nosotros, el que nos da la victoria es el verdadero Dios, vivo y verdadero. Él te va a dar la victoria. No es con tus fuerzas, es con la fuerza del Señor. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Con la fuerza del Señor podemos, mis amados hermanos. Él es el que da la victoria. Él es el varón de guerra, el que va delante de nosotros peleando nuestras batallas. ¿Usted lo cree? Amén. Lo dice la Escritura. Jehová dio una gran victoria. Alabado sea su santo y bendito nombre. Ahora vamos a ver por lo menos 5 o 6 de los valientes de David. En el versículo 18, 23, 18, aquí está otro valiente de los que son
tuvo 37, dice la Escritura, valientes, pero entre esos se destacaron, estos 5 se destacaron mucho más que los demás. Por eso lo declara la Biblia. Ya tiene el versículo 18. Y Abisaí, hermano de Joab, hijo de Sarvia, fue el principal de los 30. Este alzó su lanza contra 300, a quienes mató y ganó renombre con los 3. Él era el más renombrado de los 30 y llegó a ser su jefe, mas no igualó a los 3 primeros. Allí vamos a ver a Abisaí. Abisaí también era un hombre de guerra, era de la escolta, de los valientes de David, era de los que siempre estaban al frente de la batalla. Aquí lo describe la Biblia que él solo, con una sola lanza, mató a 300 hombres. Y habla también la Biblia, sigue hablando de Abisaí, donde dice que ya estaban en la batalla y entonces dice que iban a matar al rey David. Y Abisaí, que era uno de los valientes, mató a un gigante, el que iba a matar a David. Así que no solamente David mató gigantes, también Abisaí mató gigantes. Mire qué clase de gente tenía, pero fueron transformados por la unción que Dios le había dado al rey David. Cuando tú te juntas con los hombres de Dios, con las mujeres de Dios, vas a adquirir todo ese poder. Depende con quién te estés juntando, depende con quién platicas, depende cuál es tu medio ambiente donde te desenvuelves. Estos hombres siempre estaban allí en la guerra y eran temerosos de Dios, eran apartados del mal. Esa era la diferencia entre el ejército de Saúl y el ejército de David. Saúl dice que escogió hombres de guerra, fuertes, grandes, pero no eran temerosos de Dios. Era buena decisión, ¿no? Los más fuertes. Pero David tuvo una mejor decisión. Dice que sí, también escogió los más fuertes, escogió los más grandotes, ahí los hombres de guerra, pero también eran temerosos de Dios. Esa es la gran diferencia. Dice la palabra del Señor en Primera de Crónicas, capítulo 12, en el versículo 22, que todos los días venía ayuda a David, hasta hacerse un gran ejército, como ejército de Dios. Mira, así lo comparaba el Señor, el ejército de David, como ejército de Dios. ¿Por qué? Porque allí estaba el ungido de Jehová, al mando de toda esta gente que fue transformada. Fueron sus discípulos, y él vio, por eso él le puso Adino, porque Adino es adorno, lo presumía, así como cuando tú presumes a un hijo que saca buenas calificaciones, y yo digo, no, es mi hijo. Así David también presumía a Adino, que mató a 800 hombres, así hablaba también con él, lo presumía. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Amén. Adino quiere decir adorno. Seguimos con la bendita palabra del Señor, mis amados hermanos. Gloria a Dios. Abisaí, también dice la Escritura que cuando mató al gigante, él era. Entonces fue que David lo mencionó como uno de su escolta, uno de su guardia personal. Imagínense qué clase de gente tenía él rodeado de puro valiente. ¿Por qué? Porque él los formó. En esta iglesia va a haber gente valiente, formada por el Espíritu Santo de Dios. Denle la gloria al Rey, hermanos, bendito Dios. Voy a mencionar al otro, versículo 20, 23, 20, ahí está, segundo de Samuel 23, 20, ahí estamos. Dice, después Benaía, hijo de Joiada, hijo de un varón esforzado grande en proezas de Capseel, mató a 2 leones de Moab, y él mismo descendió y mató a un león en medio de un foso cuando estaba nevando. También mató él a un egipcio, hombre de gran estatura, y tenía el egipcio una lanza en su mano, pero descendió contra él con un palo y arrebató al egipcio la lanza de la mano y lo mató con su propia lanza. Esto hizo Benaía, hijo de Joiada,
y ganó renombre con los 3 valientes. Fue renombrado entre los 30, pero no igualó a los 3 primeros, y lo puso David como jefe de su guardia personal. Benaía, este era el que mataba leones. Dice que mató 2 leones de Moab. Algunas escrituras dicen que eran hombres de guerra que parecían leones. Otros dicen que como haya sido, imagínate enfrentarte a 2 leones. Benaía era el que mataba leones. La palabra de Dios dice que el enemigo anda como león rugiente, anda buscando a quien devorar. ¿Cuántos mataleones hay aquí, hermanos? Matemos ese león en el nombre de Jesús, hermanos. Anda como león rugiente buscando a quien devorar. Imagínense la gente cuando miraba a un león, en lugar de enfrentarse, luego Benaía, otro león, ahí va Benaía corriendo. ¿Por qué? Porque muchas veces, hermanos, tú tienes el poder de Dios. ¿Cuántos tienen el poder de Dios? Tú también te escucha el Señor, tú también puedes orar, puedes interceder, tú puedes ganar la batalla, puedes matar leones en el nombre de Jesús. Dele la gloria al Rey, hermanos. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Ya vimos los 5 más valientes que describe la Biblia del Rey David. A ese nivel quiere el Señor que crezcamos. Pero yo quiero que ponga su mirada en el versículo 39. Es el último versículo de este capítulo. Vamos a hablar de este hombre que fue leal, fue firme, un hombre con compromiso, un hombre con responsabilidad, un hombre íntegro. ¿Ya lo tenemos? Dice versículo 39, Urías Eteo, 37 por todos. Aquí dice que son 37 todos los valientes de David, pero a Urías lo pone en el último lugar. ¿Por qué? ¿Por qué lo pone en el último lugar a Urías? La historia de Urías, muchos la conocemos, una historia trágica donde dice la palabra del Señor que estaban en la batalla. Ahí estaba el pueblo de Israel en la batalla, cuando entonces la debilidad, pero no voy a hablar de la debilidad del rey David, la debilidad del rey David hizo que tomara a la mujer de Urías, estando él en la batalla. Entonces, mis amados hermanos, la palabra de Dios dice que mandó traer a Urías, porque cuando tomó a la mujer de Urías, a Betsabé, la Biblia dice que quedó encinta, quedó embarazada, y él, para ocultar, tapar su pecado, mandó traer a Urías, lo trajo al palacio, lo atendió muy bien, y le dice: ve y duerme con tu mujer. Ya, para él ese era el asunto arreglado. Pero Dios, que ve todas las cosas, mis amados hermanos, ahí dice que él no fue a dormir, no fue a dormir a su casa, porque lo menos que quiere un varón, los varones me entienden, de cuando vienes de la guerra todo sucio, lo menos que quieres es cuando menos darte un bañito de agua tibia. No era ningún pecado, no era ningún delito que estuviera con su mujer, pero ahí está la lealtad, allí está la firmeza, ahí está la integridad de este hombre, Urías, ahí está la fidelidad, porque muchos dicen que Urías era fiel a David. No, él era fiel a Dios, al Todopoderoso, porque su respuesta, él mismo la dice: ¿cómo voy a estar yo deleitándome y mis hermanos allá en la guerra? Allá está el arca está en medio de la guerra, el arca está en medio de la batalla, la presencia de Dios está ahí. Yo no quiero estar aquí, yo quiero estar donde está la presencia de Dios. Dele la gloria al Rey, hermano. Él hizo como Moisés, que dice la Biblia que escogió, él decidió mejor llevar el vituperio de Cristo que los deleites temporales de pecado. Urías es el modelo de una iglesia que le interesa más la presencia de Dios, aunque esté en la batalla, aunque esté en la guerra, que los deleites temporales de este mundo. La Biblia dice: hijitos, estas cosas les escribo para que no pequéis.
Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. Y luego dice, sigue añadiendo el apóstol Juan, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque al que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Todo lo que hay en el mundo, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida, no proceden de Dios, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Él quería estar donde está la presencia de Dios, porque el arca, donde quiera que iban a la batalla, a la guerra, allí llevaban el arca representando la presencia de Dios. ¿Cómo es posible que yo me esté deleitando y mis hermanos allá en la guerra, en la batalla? Así que este es un modelo, como le digo, de una iglesia íntegra, una iglesia fiel, que aunque esté en la guerra, aunque esté en la batalla, pero está junto a la presencia del Señor. El Salmo 16:11 nos dice la palabra del Señor, hermanos. El Salmo 16:11 nos dice, delicias hay a tu diestra, en tu presencia hay plenitud de gozo. Urías, un hombre fiel, un hombre íntegro, un hombre, mis amados hermanos, que quiere ver la palabra del Señor. Vamos al capítulo 11 del segundo de Samuel, porque vamos a ver la respuesta de él mismo. Urías, Eteo, 11:11, ¿ya lo tiene? 11:11 del segundo libro de Samuel. Y Urías respondió a David, el arca de Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo, y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y a dormir con mi mujer, por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Él mismo dio la respuesta, que él quería estar donde está la presencia de Dios. Él quería estar en el arca. Allí él quería estar junto al arca, aunque no importa que diera su vida. La palabra de Dios nos dice claramente, perdón, mis amados hermanos, el que quiera salvar su vida, la perderá por causa mía, dijo el Señor Jesucristo. Y el que quiera seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Muchos ya han tomado la cruz de Cristo, nos llamamos cristianos, pero no se han negado a sí mismos. Sí llevan la cruz, no soy cristiano, soy cristiana, pero no se han negado a sí mismos. Todavía les gana la carne. La palabra del Señor nos dice en Gálatas 5:24, la bendita escritura, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones, con sus deseos. Allí es donde vemos la integridad de este hombre Urías. Imagínense el galardón que tiene Urías allá en la eternidad, porque él fue fiel. La palabra del Señor aquí sigue describiendo, mis amados hermanos, gloria a Dios. Versículo 12, 11:12, ¿ya lo tiene? Y David dijo a Urías, quédate aquí aún hoy, y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente. Y David lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Miren, este hombre mantuvo la fidelidad, ni siquiera briago. Le faltó el respeto a nuestro Dios, el temor a Dios. A un briago, él no hizo lo que el rey David quería que él hiciera, por la integridad que había en este hombre. El Salmo 84:11 nos dice, mis amados hermanos, que Él, nuestro Dios, es nuestro escudo, Él es nuestro galardón. Y la palabra del Señor dice que Él no quitará el bien a los que andan en integridad. La integridad, mis amados hermanos,
Dios la premia, porque donde quiera que vayamos, ahí va el ojo de Jehová recorriendo. Él recorre todo el mundo, Él sabe todo lo que pensamos, sabe lo que sentimos, Él conoce nuestro corazón, las intenciones del corazón, Él lo conoce todo. Así que la integridad, vemos también un ejemplo de integridad, hermanos, así como Urias, la integridad del siervo Job. Job dice la bendita palabra del Señor, hermanos, que perdió sus hijos, perdió sus ganados, perdió sus posesiones y aún se enfermó. Y la esposa le dice, aún viendo todo esto que te ha pasado, ¿mantienes tu integridad? Imagínate, hermanos, que la misma esposa que te conoce bien, ella dijera, este es un hombre íntegro. Nadie te conoce más que la esposa. La esposa le dice a Job, ella es la que le dice, aún así, ¿sigues manteniendo tu integridad? Y él dice, sea bendito el nombre de Jehová. Dele la gloria al Rey, hermanos. La integridad no solamente es aquí en la iglesia, la integridad es donde quiera que vayamos. Esa es lo que dice la palabra. Si usted ve el Salmo 101, los que están apuntando, Salmo 101 en el versículo 2. Salmo 101 en el versículo 2 dice, en medio de mi casa, allí donde yo ande, en mi casa. ¿Qué es lo que haces en tu casa? ¿Qué estás viendo? ¿Qué estás mirando a través del celular, de la computadora, de la televisión? Ahí dice la Escritura, me voy a mantener íntegro y no pondré delante de mis ojos cosa injusta. ¿Qué es lo que estás viendo? ¿Qué estás oyendo a través de las redes sociales? Allí vea el Salmo 101 en el versículo 2. Allí en medio de mi casa, allí andaré y no pondré delante de mis ojos cosa injusta. Cosas que no le agradan al Rey de la Gloria. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Amén. Bendito sea el Rey de Gloria. Seguimos con Urias. Ahí tiene la Biblia, en el 11:14 del segundo de Samuel. Venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urias, y escribió en la carta diciendo, poned a Urias al frente en lo más recio de la batalla y retiraos de él, para que sea herido y muera. Miren la debilidad del rey David, la debilidad que todo ser humano tenemos, hermanos. Hay debilidades, áreas en nuestras vidas que solamente con el poder de Dios podemos nosotros aplastarlas, superarlas en el nombre de Jesús, hermanos. Porque aquí esta fue una debilidad del rey David lo que provocó todo esto. Versículo 16. Así fue que cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urias en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes. Y saliendo luego los de la ciudad, pelearon contra Joab y cayeron algunos del ejército de los siervos de David. Y murió también Urias. Mire la fidelidad de este hombre, la lealtad, la negación, lo íntegro que él era Urias eteo, ni siquiera era judío. Él se añadió al ejército de David, pero tenía más temor a Dios que el propio rey. Aquí vemos a Urias, hermano, que es, como le digo, es un tipo de la iglesia fiel, que se sujeta a sus líderes. Él no abrió la carta, se mantuvo, no sabía que llevaba su sentencia de muerte, pero él fue fiel a sus líderes. Él fue obediente a sus líderes, porque imagínense, él no era de los más valientes, no era de los que ponían al frente de la batalla, pero Joab le dijo, vete al frente de la batalla, y él no renegó, no dijo, pero ¿por qué yo? Si los más valientes siempre están allá. Él era como de los segundos, terceros valientes, pero él, aquí la Escritura no dice que él haya renegado, sino que la Biblia dice que él fue obediente. ¿Cuántos son obedientes a sus líderes? ¿Nadie?
¿Cuántos son obedientes a sus líderes? ¿Cuántos son obedientes al pastor? Muy poquitos. Aquí está un ejemplo de obediencia, hermanos. Urías nos enseña tantas cosas aquí en esta palabra, hermanos. Un hombre fuerte, un hombre valiente que se sujetó al rey, se sujetó a su comandante, a Joab. Así que este es un ejemplo de la sujeción. La sujeción es tan importante, hermanos, mis amados hermanos, porque hay gente que sí tiene habilidad, hay gente que sí sirve y que es buena gente, pero su carácter no le ayuda. ¿Cuántos hemos visto hasta deportistas que por su carácter no ascienden y son buenos deportistas? Pero el carácter es el que Dios quiere moldearnos a cada uno de nosotros. El carácter, ¿cuántos dicen amén, hermanos? Pero digo, hay gente que sí sirve y es buena persona, pero el carácter, hermanos, el carácter de Urías era un carácter de obediencia, de integridad, fidelidad, de que con firmeza él se mantuvo firme y no le importó morir por la fidelidad. La palabra del Señor nos dice que cuando Jesucristo, el Cordero, dice la palabra del Rey en Apocalipsis 17:14, ahí habla que ya están junto al Cordero, ahí están esos llamados, elegidos y fieles. La fidelidad, la integridad, mis amados hermanos, es vital en una iglesia. No solamente en esta, en todas las iglesias del Señor Jesucristo. La fidelidad, la integridad es muy importante para que crezcamos en gracia y en conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Permítanme, hermano. Gloria a Dios. Bendito sea nuestro Dios Todopoderoso. Así que aquí está una historia, mis amados hermanos, para nosotros como los valientes de David. Y entre los valientes, ahí estaba Urías, que no era de los más valientes. Pero vemos, hermanos, esta historia trágica que nos deja una gran enseñanza. Dios permitió que se escribiera esto para enseñarnos a nosotros como iglesia lo que es la integridad, la fidelidad, y como padres luchar, así como luchó Sama por su terreno, por lo que Dios le había dado. Lucha por tu territorio. Dígale que está a su lado, lucha por tu territorio. Lucha por tu casa, tu familia. Lucha por tu colonia. ¿Cuántos dicen amén? Este es el territorio que Dios nos marcó. Vamos a luchar por este territorio. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Gloria al que vive por toda la eternidad. Bendito sea nuestro Dios Todopoderoso. Le damos toda la gloria al Rey. Espero que este mensaje haya quedado en los corazones, sobre todo como padres, ¿no? Que somos los más responsables de nuestra familia, porque nos va a pedir cuentas el Señor. La Biblia dice en el Salmo 127, herencia de Jehová son los hijos. De las 7 herencias que dice la Biblia que nos dejó el Señor, una de ellas son los hijos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Los hijos. ¿Cuántos tienen hijos aquí? Amén. Esa es tu herencia, es lo que Dios te dejó. Somos responsables de nuestros hijos. Amén. Así que vamos a orar por los que son padres. Quiero que pasen a este lugar, hermanos, porque es un día muy especial. Vamos a ungir a los padres, que Dios le dé esa sabiduría, que la espada se quede pegada a su mano y la palabra